Muy bien, señores, después de este pequeño paréntesis, supongo que vienen todos con ganas renovadas a retomar lo que queda del curso. Nos quedan exactamente 4 clases, contando la de hoy. Y además supongo que se habrán puesto al día las lecturas, según lo indicado en el programa. Hoy es 12 de diciembre. Si abren el programa por la página 15, verán que para hoy, 12 de diciembre, teníamos que terminar de explicar el tema que queda sobre competencia y monopolio. La ilusión del precio de monopolio, definiciones de monopolio. Eso es precisamente lo que vamos a hacer. Dejamos antes de la Constitución, del puente de la Constitución, entronizado el tema sobre competencia y monopolio, y lo que nos queda lo vamos a ver hoy. Sobre esta parte del programa, les recuerdo que entran en el examen final y por tanto les voy a preguntar el epígrafe 1 del tema 21, competencia, situación o proceso, equilibrio competitivo versus proceso de mercado y comparación de dos conceptos de monopolio, el epígrafe 4 que también les preguntaré. Del tema 22 les voy a preguntar el epígrafe 6, la discriminación por parte del vendedor, y el epígrafe 8, la interconexión de los precios. Precisamente por estos dos epígrafes vamos a comenzar la clase de hoy. Y por último, el tema 23, epígrafe 1, definiciones de monopolio, que también lo veremos ahora mismo. Y acto seguido vamos a pasar a la última parte del programa. Nos va a llevar 3 clases y media. Es la teoría del dinero. Introduciremos el concepto de dinero, tema 24, epígrafe 1, y ya mañana y la semana que viene veremos el tema 25. Creo que será la semana que viene cuando haremos nuestro juego de simulación que vengo llevando a cabo desde hace 39 años de repartir dinero en clase. Ya lo verán ustedes. Si alguien tiene interés, está la clase grabada para que vean cómo se desarrolla o se ha desarrollado en otros años. Tienen ustedes que efectuar las lecturas según lo indicado en el programa y si tienen alguna duda, este es el momento de levantar la mano y preguntar. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? Triqui, no hay ninguna duda. Ya está puesto el día del examen, que si no me equivoco es el martes 11 de enero del año que viene a las 3 de la tarde. ¿Qué horas son esas 3 de la tarde? Bueno, y el último día de la semana que viene, que es el miércoles de la semana que viene, aprovecharé para darles unas instrucciones finales sobre cómo tienen que preparar la asignatura cara al examen. No hay ninguna pregunta, mi escáner de preguntas. No obstante, veo caras nuevas aquí presentes. ¿Usted es cara nueva? Pues se levanta, se presenta, mira a los compañeros, dice que ni es, de dónde viene y qué hace aquí. Nadie es perfecto. Sí. Tú me has hecho liberal. Un momentito. Una cosa es ser liberal, que es pecado, una mariconada con respecto a los homosexuales, que tengo mi más absoluto respeto y consideración. Es en términos puramente coloquiales y además imposible. La única posición coherente es la de la anarquía, de propiedad privada, capitalismo libertario o anarcocapitalismo. No obstante, aunque sea liberal, la aceptamos como una excepción. Bien. Un tibio liberal, en pocas palabras. Bienvenido, un aplauso para el compañero de informática. Pero hay más caras nuevas. Hoy viene de la tecnología el asunto, porque tenemos a otra persona que se va a presentar ahora mismo. Bien. Buenas tardes, mi nombre es Diego, soy graduado en Ingeniería Espacial, estudio otro máster en la Politécnica, pero bueno, una vez conocí a don Jesús Huerta de Soto, pues, y su interés mi interés por aprender y por continuar haciendo mis conocimientos con respecto a la escuela austríaca, pues me ha traído hasta aquí a venir como oyente. Venga, un aplauso a los ingenieros de Telecos. Bien. No era de telecomunicaciones, era de aeroespacial. Bien. De todas formas, que sepan ustedes que esta clase se ha hecho famosa en el mundo entero, porque, hombre, aparecen los cogotes. Por tema de protección de datos no aparece ninguna cara ni es identificable nadie.
pero están circulando centenares de miles, millones de visualizaciones de esta clase con motivo de mis explicaciones aquí en general y en concreto la contestación a la pregunta que me hizo un compañero de ustedes sobre mi ley hace 10 o 12 días. Eso ya lo han visto millones de personas. O sea que nos hemos hecho famosos y virales en todo el mundo. Y además, en la toma de posesión del presidente Milei, una de las 3 personas que citó pues, fue a un servidor, lo cual mucho le agradezco, ¿eh? Y esto ha generado un interés muy grande. Tenemos bloqueado el departamento de prensa de la universidad porque me quiere hacer entrevistas, Televisión Española, ABC, todos los medios, y de Hispanoamérica no digamos, y siempre se contesta lo mismo, que el profesor Huerta Soto, por política desde hace años, no concede entrevistas, pero que si alguien tiene interés, le mando encantado todos mis artículos científicos y libros para que se los lean y estudien, y si hacen el trabajo pueden seguro que enjaretar alguna obra periodística que pueda ser de valor para los correspondientes lectores, cosa que por cierto han hecho ya en varios casos. Muy bien, ahora vayamos a lo nuestro y vamos a retomar el tema de competencia y monopolio. Es la parte penúltima del programa y recuerden que comenzábamos explicando que la competencia era un proceso dinámico. Los alumnos de comunicación audiovisual lo entienden mejor si nos referimos a ese proceso como una película, que no es sino una sucesión rápida de fotogramas que dan la impresión de movimiento. Esto es lo que es la competencia, es un proceso dinámico de rivalidad, en el que los seres humanos que participamos en el proceso y damos lugar a la sociedad, continuamente rivalizamos unos con otros por lograr antes que los demás los fines que tanto ansiamos. Y que este concepto dinámico de competencia, que es el concepto correcto, resaltaba o contrastaba enormemente con el concepto erróneo de competencia que se ha desarrollado, parece mentira, paradójicamente, a instancias de los científicos de nuestra disciplina, que definen la competencia como un estado final, es decir, un fotograma, una fotografía, algo estático. Es como si hiciera una fotografía en la sociedad, la congelara en un instante dado. Y si creen observar que en un sector determinado hay muchas empresas, entonces califican a ese estado final, que no proceso dinámico, a esa foto, a ese fotograma, que no película, lo califican de competencia. Y además, si observan en esa fotografía que todo el mundo hace exactamente lo mismo, vende el mismo producto sin ninguna diferenciación y además al mismo precio, llegan al absurdo de calificar de competencia perfecta, además le ponen el calificativo de perfecta a esa situación que no proceso, que erróneamente califican de competencia. Luego hay 2 conceptos completamente contradictorios. La competencia entendida como un estado, una fotografía, un estado final de reposo, caracterizado supuestamente, sedicentemente, porque existen muchos oferentes vendiendo lo mismo al mismo precio, frente al concepto correcto de competencia, que sería un proceso dinámico de rivalidad, en el que continuamente los seres humanos tratamos de emularnos unos a otros, cumpliendo las reglas del juego, que son las reglas que establecen el derecho de propiedad en una sociedad basada en vínculos contractuales. Tratamos de descubrir primero qué es lo que nos merece la pena, lo que más valoramos subjetivamente, y encontrar medios en cooperación con otros seres humanos para alcanzar esos fines. Recuerden que en ese Big Bang social empresarial que hemos descrito, que es el concepto, el modelo de explosión sin límite del conocimiento que genera la creatividad empresarial, continuamente se producen desajustes o descoordinaciones entre los diferentes seres humanos, y que cada desajuste o descoordinación entre el comportamiento de unos y otros seres humanos, cada desajuste se plasma en una oportunidad de beneficio que queda ahí latente para ser descubierta por los seres humanos, que desarrollan su perspicacia empresarial tratando de descubrir oportunidades de negocio. De manera que siempre que alguien se da cuenta de un desajuste, descubre que hay ahí latente un beneficio y si actúa, se aprovecha de ese beneficio y lo hace suyo. Por ejemplo, que un recurso de un determinado lugar del mercado está siendo dilapidado o mal utilizado cuando en otro lugar del mercado, bien él solo o en cooperación con otros, después de un proceso de elaboración, podría venderse a un precio mucho más elevado. Compro barato, vendo caro. Y me quedo con el beneficio. Y eso produce los 3 efectos esenciales que explican el por qué
se desarrolla la sociedad entendida como ese proceso complejísimo de interacciones humanas, y que es la gran aportación de la ciencia económica. El acto empresarial puro de descubrimiento de una oportunidad de ganancia que está encarnada en ese desajuste produce un efecto de creación de información, transmisión de información en oleadas sucesivas en el mercado y de coordinación o ajuste, es decir, el desajuste que previamente existía queda coordinado y los seres humanos implicados aprenden, y aprenden además de la mejor manera de cada aprender, motu propio, y pensando simplemente que están tratando de lograr sus propios fines y obtener su beneficio, aprenden unos y otros a disciplinar su comportamiento, a sacrificar y esforzarse ¿por qué? A disciplinar su funcionamiento, su comportamiento en función de las necesidades ajenas, en función de lo que necesitan los demás. Y todo esto establece ese proceso de coordinación o ajuste, que es la otra cara del proceso de explosión sin límite de la creatividad y el conocimiento. Es claro que una oportunidad de ganancia que ha sido descubierta y aprovechada por un empresario ya queda eliminada, ya no puede esa misma ser descubierta o aprovechada por otros empresarios. De ahí que el proceso sea esencialmente competitivo. El primero que llega, lo descubre y se aprovecha, elimina esa oportunidad de ganancia para los demás. Pero esto no significa nada en detrimento de los demás, porque el propio proceso de descubrir la oportunidad de ganancia crea nueva información que se transmite en oleadas sucesivas en el mercado y que da lugar a ulteriores desajustes, que a su vez se plasman en nuevas oportunidades de beneficio. Aunque yo haya perdido la oportunidad de aprovecharme de una oportunidad concreta porque se me ha adelantado otros que surgen continuamente en el mercado, es nuevas y ulteriores oportunidades que antes no eran detectables porque no habían sido creadas, y por tanto puedo desarrollar mi capacidad empresarial de obtener beneficio en esas ulteriores oportunidades. Y en ese proceso de expansión sin límite, digo, del conocimiento y la empresarialidad que caracteriza a una sociedad dinámica basada en el orden espontáneo del mercado. Como ven ustedes, con esta interpretación que da esta cátedra de cómo funciona el proceso social, es esencial entender su carácter dinámico y competitivo, y por qué no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con el concepto estático, basado en el modelo de equilibrio, que es el único matematizable desarrollado por la mayor parte de mis colegas. De la mano de cada uno de estos dos conceptos de competencia, el erróneo, el concepto estático basado en el equilibrio, de competencia además sedicentemente o calificada de perfecta, si es que nadie hace nada distinto, de ese concepto erróneo, y del concepto correcto de competencia como proceso dinámico de rivalidad, que hemos recordado en este contexto del Big Bang social empresarial, de la mano de cada uno de esos conceptos puede colgarse o va relacionado un concepto respectivo de monopolio. Por tanto, un concepto erróneo de monopolio iría de la mano del concepto erróneo de competencia, y el concepto correcto de monopolio iría de la mano del concepto correcto de competencia. ¿Cuál es el concepto erróneo de monopolio? Bueno, pues si en un fotograma determinado califican mis colegas de competencia a una situación que se caracteriza porque hay muchos oferentes, todos ellos vendiendo el mismo producto al mismo precio, si resulta que hacen la fotografía y en una supuesta parcela del mercado solo creen ver un único oferente, un único productor, entonces dicen que es una situación de monopolio. Y de hecho es el origen etimológico del término, que procede del griego monos, uno, polein, vender. Bueno, pues califican de monopolio y se llevan las manos a la cabeza porque creen que en una determinada sector o industria solo hay un oferente. Ya hicimos una digresión de que es imposible en términos científicos definir el concepto de sector o industria, que esto es algo solo definible en términos subjetivos desde el punto de vista del actor. O expresado de otra manera, que cabe siempre definir un concepto del sector o la industria tan restrictivo que todos sean monopolios desde la perspectiva de este concepto erróneo de monopolio. Decíamos, a ver, ¿cuál es el sector de profesores especializados en economía extraca que den clases en Madrid, concretamente en la Universidad Rey Juan Carlos, y además los martes de 7 a 9 en el aula 008? ¡Solo hay uno! ¡Anda! Gravísimo monopolio que está explotando a la sociedad. Solo hay uno, que soy yo, claro, obviamente. Bien. Bueno, pero de la mano del concepto correcto de competencia, ese sí, ya lo entendemos, proceso dinámico, consistente en tratar de emular a los demás, tratar de ver lo que los demás hacen bien, tratar de copiarlo y, si es posible, superarlo,
y de encontrar y aprovechar las oportunidades de beneficio antes que ellos, dentro de las normas esenciales del derecho de propiedad. De la mano de ese concepto de competencia, concepto dinámico de competencia, se encuentra el concepto correcto de monopolio. El concepto correcto de monopolio se fija no en si eventualmente, en un instante dado, en un supuesto sector, si es que pudiera definirse, o industria, hay un único o no oferente. Lo importante es ver si se impide por la fuerza de la coacción institucional el libre ejercicio de la empresarialidad en cualquier parcela del mercado. Esto es lo relevante. Y por tanto, si resulta que se levantan barreras institucionales de tipo coactivo, y el único que lo puede hacer de una manera efectiva es el propio Estado, reservando una parcela determinada para unos pocos en detrimento de los demás, entonces sí que existiría un gravísimo monopolio que perjudicaría a toda la sociedad. Lo relevante no es si en un sector aparentemente hay en un momento dado un único oferente o no, sino si se impide en mayor o menor medida por la fuerza el libre acceso de la función empresarial en cualquier parcela de la sociedad. Esto es el concepto correcto de monopolio. Y luego terminamos, recuerden, antes de la Constitución, estoy haciendo un brevísimo repaso para que entremos en contexto. Hacíamos una crítica de las denominadas leyes de defensa de la competencia o de competencia desleal. Incluso hicimos una parodia a raíz de los pareados que se titulan Tom Smith y la increíble máquina de hacer pan, y veíamos cómo la legislación supuestamente para defender a la competencia se ha construido toda ella basada en el concepto erróneo de competencia y en el concepto erróneo de monopolio. Es decir, en esa modelización matemática basada en el equilibrio, construida completamente de espaldas a la realidad de la vida social que debería de estudiar la ciencia económica. De manera que prácticamente cualquier acción que lleven a cabo los seres humanos en un entorno de libertad es sospechosa desde el punto de vista de la legislación de defensa de la competencia o de competencia desleal. Porque si usted cobra de más, entonces es sospechoso de que tiene una situación de monopolio que le permite explotar a los ciudadanos. Pero si cobra lo mismo que sus competidores, pues qué indicio más claro de que hay una confabulación, que se han puesto de acuerdo para cobrar todo lo mismo en perjuicio de los consumidores. Y si cobra de menos que sus competidores, también gravísima situación, porque lo que se trata es de arruinar a sus competidores para conseguir una situación de monopolio. Es la tan cacareada cutthroat competition, vamos a hablar de ella enseguida, o el famoso dumping. Luego está claro, según los popes del Estado, usted no puede ni cobrar de más que los competidores, ni cobrar igual que los competidores, ni cobrar menos que los competidores. Y eso sí, compita usted, pero ojo, no tenga demasiado éxito. No vaya a ser que tenga usted demasiado éxito y entonces sirva también a los consumidores con un producto tan revolucionario a un precio tan bueno que se quede usted solo, porque si es así le meteremos en la cárcel. Luego, cuidado Bill Gates si triunfa usted con Movistar, cuidado Google si triunfa usted con Google, cuidado Steve Jobs si triunfa con este aparatito. Hay que competir, eso sí, pero con cuidado. Es como si en un partido de fútbol, y creo que hoy a las 9:01, ¿no? Real Madrid, Berlín, ¿es así o no? En un partido de fútbol, está claro en qué consiste la competencia. Esto es quizás una analogía bastante aproximada. Hay un marco de normas abstractas, que son las reglas del juego, bien, luego hay un árbitro supuestamente independiente, salvo que tenga relaciones con el Barça, y se esfuerzan, porque son profesionales, en regatearse unos a otros. Bueno, mira, a lo mejor se hace una falta, pero si hace dos te dan tarjeta amarilla, la tercera te echan, y en meter goles. Pero ojo, no sea usted demasiado bueno, vaya a ser que el Real Madrid le meta 7-0. Entonces está claro que esto es abuso de situación de dominio, por tanto hay que regularle. Luego, corran ustedes, pero no demasiado. Y cuidado, a la hora de meter el gol, tampoco metan el gol mucho, y si meten un gol, déjense meter otro, porque la competencia tiene que ser justa y tiene que ser razonable. Y esto no va a ser la ley de la selva, donde un club de fútbol gane 5-0 a otro, como vi yo que le metió una vez el Girona hace unos años al Real Madrid en Gerona. Eso sería la ley de la selva. Parece una parodia, pero no lo es.
Todo el mundo entiende lo ridículo que sería criticar ese partido de fútbol, que es un simple juego sometido a unas normas abstractas, con un árbitro independiente, donde está claro el objetivo. Todo el mundo entiende lo absurdo y lo ridículo que sería someterlo a esta especie de corsé de sí, competir y jugar, pero no demasiado bien, ¿eh? Si esto es absurdo, y lo entendemos perfectamente, 1000 veces más absurdo es querer hacer, como continuamente pretende el Estado, lo mismo en relación con el juego, muchísimo más importante, porque de él depende la evolución de nuestra civilización, su impulso, su avance, el hecho de que cada vez podamos ser un mayor número de miles de millones de seres humanos, con una prosperidad cada vez mayor, que es el proceso de mercado que se pretende regular de una manera tan absurda y fundamentándola en unos desarrollos científicos tan erróneos. Y creo que es aquí donde nos quedamos, si no me equivoco, y ahora vamos a dar un paso más, porque vamos a ver algunos casos que tienen cierto interés y que se han estudiado por la doctrina, y el primero es el caso de la discriminación por parte del vendedor, la discriminación en el precio por parte del vendedor. Es el epígrafe 6 del tema 22. ¿En qué consiste la discriminación en el precio por parte del vendedor? Una de las características que hemos visto es que en el mercado tiende, cuando estudiamos las leyes básicas de determinación del precio, tiende a fijarse un precio uniforme para el mismo bien en las circunstancias históricas de que se trate. Y la circunstancia es muy clara, porque si se determinan precios distintos, el propio ejercicio de la empresarialidad detecta que hay una oportunidad de ganancia. Consiste en comprar allí donde se fijen precios más bajos, ese bien, y venderlos allí donde sean más altos. Y entonces esto hace que en un lado donde el precio era más bajo tienda a subir y donde el precio era alto tienda a bajar. Siempre hay una tendencia a la igualación del precio en relación con el mismo bien, pero el bien no es definible en términos objetivos desde fuera, es tal y como subjetivamente lo entiendan los consumidores. Porque una Coca-Cola aquí en el bar de la facultad, ¿cuánto puede costar? Que yo nunca compro Coca-Cola, un euro, por ejemplo, o ya no tengo ni idea. Y porque una Coca-Cola, yo qué sé, en el bar del Hotel Ritz o del Vía Magna vale 15 euros. Dirán, bueno, pues profesor, esto es clarísimo, que no se cumple la norma de tendencia a la igualación del precio de los diferentes bienes, porque el mismo bien, la Coca-Cola, vale 15 veces más en el Hotel Ritz que en el bar de la facultad. Y se equivocan ustedes, porque no es definible en este caso el bien en términos de Coca-Cola, sino la Coca-Cola y el entorno que le rodea. No es lo mismo una Coca-Cola comprada de prisa y corriendo para beberla a morro en la facultad por la gente joven, que la Coca-Cola en un entorno de lujo, escuchando música de fondo de jazz, en vivo, y muy bien acompañado, etcétera. Es el propio consumidor, subjetivamente, considera que son bienes radicalmente distintos, y por eso se mantiene esa disparidad de precios. No es disparidad de precios del mismo producto, es que son productos radicalmente distintos. Pero, de hecho, la ley de tendencia, vuelvo a insistir, siempre existe en el mercado, que para el mismo producto, tal y como subjetivamente lo definan los actores en las circunstancias del tiempo y lugar de que se trate, el precio tiende a igualarse. Sin embargo, a veces parece que hay alguna excepción, y una de ellas es la que vamos a comentar ahora mismo, que es la discriminación del precio, en el precio por parte del vendedor. ¿En qué consiste? Consiste en que el vendedor no cobra el mismo precio de mercado a todos sus clientes, sino que puede discriminar entre unos clientes y otros y cobrarles un precio diferente. Normalmente lo que se hace es cobrar un precio más alto a aquellos que pueden pagar un precio más alto y cobrar un precio más bajo a aquellos pues, que a lo mejor no pueden permitirse pagar un precio tan elevado. Esto sería como si cuando vamos a comprar el pan, el panadero, voy yo, a ver, yo pido una barra de pan, una baguette, no sé cuánto estará, pues 1 euro, ¿no? O 50 céntimos, no tengo ni idea. Bien, y tú dices, es un momento, profesor Huerta de Soto, he leído un artículo en El Mundo donde dice usted que es uno de los 160 millonarios del país y por tanto téngame usted su declaración de la renta y obviamente no le voy a vender la barra de pan por 1 euro que se ha creído usted. A usted le va a costar la barra de pan 1.500 euros, porque hombre, es usted millonario. Y en cambio viene la pobre de Nazaret, que está muy ajustada de perras, y viene por su barra de pan llorando, uy, casi no me llega, etcétera. Pobre Nazaret,
a Nazaret se la vamos a vender por medio euro. En esto consistiría la discriminación en el precio por parte del vendedor. Consiste en discriminar y cobrar un precio distinto al cliente según su capacidad de pago. Ahora bien, ¿qué condiciones tienen que darse para que esta estrategia de discriminar en el precio que va a pagar el cliente tenga éxito para el vendedor? Porque a nadie escapará su fina percepción que si me quisieran cobrar 1.500 euros por una barra de pan y solo 1 euro a Nazaret, Nazaret se iría tan contenta con su barra de pan y yo me iría más o menos compungido y con cara de gilipollas integral a mi casa a decirle a mi mujer que me habían cobrado 1.500 euros por la barra de pan. Bien, pero aquí surge inmediatamente una oportunidad de esas maravillosas de beneficio o ganancia, porque Nazaret, que está dotada de una gran capacidad empresarial para detectar oportunidades de ganancia, y Nazaret y María y todos los que están por aquí dirían, uy, aquí hay una oportunidad de beneficio cojonuda. Vamos a ir al panadero llorando, para que no veáis que mi familia somos muchos, le vamos a comprar entre tú 10 barras de pan a euro, y luego vamos a ir al profesor Huerta de Soto y decirle, oiga, profesor, mire, no compre usted más pan por 1.500 euros, porque nosotros se lo vamos a vender por 500. Y digo, ay, qué suerte, qué maravilla, pero que hoy me ha tocado la lotería, la tercera parte. Y entonces yo encantado, que sigo siendo tonto integral, pago, pero 3 veces menos, 500 euros por la barra de pan. Pero María, que es muy lista, dice, ¿qué es esto que se va a embolsar este dinero esa vez? Un diferencial de 499 por barra. Coge sus barras y dice, profesor Huerta de Soto, yo se lo vendo a usted por 100. Y yo doy saltos de alegría y digo, pero anda, ¿pero qué es esto? ¿Qué suerte tengo? Y ya la quinta parte de lo que Nazaret me quería extraer la sangre, cobrándome 500 euros por la barra de pan. Y así sucesivamente, porque antes incluso de que María cierre el trato, cualquiera de los otros que está en el mercado al loro comprará pan por 1 euro y me lo revenderá. ¿Hasta qué nivel? Hasta que al nivel en que yo termine pagando lo mismo que todo el mundo, es decir, 1 euro. Luego, solamente es posible y tiene éxito y podemos concebir que se dé una situación de discriminación en el precio por parte del vendedor en el mercado si se dan 2 condiciones. La primera, obvia, resulta ocioso incluso mencionarla, es que el vendedor piense que sale ganando con esa estrategia, desde luego. Pero la segunda es la relevante. ¿Cuál es? Que no sea posible la reventa del bien. Que no sea posible la reventa del bien o la comercialización o los intercambios del bien entre los diferentes compradores, porque en el caso que he puesto de la barra de pan y con el ejemplo tan gráfico de Nazaret y María y el resto de sus compañeros compitiendo entre sí, lo que hacen es ellos, a través del propio proceso de competencia, que ya vimos en su momento, en este caso competencia unilateral entre vendedores, va a hacer que el precio va bajando, hasta que al final termine yo pagando lo mismo que todo el mundo. Y como en la inmensa mayoría de los bienes y servicios que se intercambian en el mercado no es posible la reventa, esto explica la tendencia hacia la igualdad en el precio que pagamos, que sea un precio uniforme todos los consumidores con independencia de nuestras circunstancias particulares en un determinado mercado. Luego, ¿dónde sí que se puede concebir que se dé la discriminación? Pues nada más en relación con aquellos bienes y servicios en relación con los cuales no sea posible la reventa. ¿Y qué circunstancia no es posible la reventa? Pues básicamente servicios, y además determinado tipo de servicios. Vamos a ver algún caso típico. Por ejemplo, el caso del médico rural. Tradicionalmente había un médico en los pueblos y el médico pues conocía a todos los habitantes del pueblo y el médico, bueno, pues solía pasar unas igualas o minutas muy altas a los habitantes del pueblo o de la zona que requerían sus servicios y que eran más ricos. Y en cambio aquellos que no tenían casi dinero, pues les cobraba muy poco o no les cobraba nada. Y los que estaban entre un extremo y otro, pues les cobraba pues una cantidad intermedia. Y aquí es claro que no cabe la reventa, porque si se pone el hijo enfermo a morir de anginas y hay que prescribirle unos antibióticos,
Bueno, pues no, yo voy, pero si no le curo se muere, o sea que no es posible la reventa, ¿eh? Y lo mismo pasa también pues, con los cirujanos que son pues, cirujanos estéticos, dentistas. Les voy a decir una anécdota deliciosa. Resulta que cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, hace ya 40 años, pues un día tuve un flemón y un gran dolor de muelas y no tuve más remedio que ir a un dentista. Y entonces me pasaron, estaban en Stanford, en la Universidad de Stanford, al sur de San Francisco, y había pues era un hospital maravilloso de dentistas, y me pasaron, me sentaron en mi típico asiento, un sitio fenomenal y tal, y entró el titular. Y no se me olvidará nunca, lo primero que me preguntó, lo primero, ¿a qué se dedica tu padre? Y yo dije, ¿pero esto qué es? Y inmediatamente yo conecté por mis clases de economía, claro, quiere discriminar en el precio, ¿no? Y yo le dije, es banquero. ¡Ah, banquero! ¡Qué bien! No, pero es empleado de banca, pobrecillo, un empleado de tercera. Ah, bueno, entonces te podré cobrar menos. Y nos hicimos muy amigos, por cierto, ¿eh? Había sido soldado en la Sexta Flota, conocía los puertos del Mediterráneo de España, se acordaba mucho de la borrachera que se bebió en Palma de Mallorca, etcétera. Y me arregló mi muela y me cobró una cantidad razonable. Pero si hubiera sido el hijo de Bill Gates, me habría metido una minuta, una factura de miles de euros y la habría terminado pagando. ¿Por qué? Porque yo no podría, nadie podría haberse operado la muela por mí y luego revenderme la operación, y lo mismo pasa o sucede con otros servicios, con una operación estética, ¿eh? Porque los médicos o los cirujanos especializados en operación estética cobran mucho más a las grandes estrellas de cine que a lo mejor la misma operación de estética a una mujer normal. Digo a una mujer o a un hombre, porque tal y como están las cosas, los hombres cada 2 por 3 están operando y cada vez a un ritmo más acelerado. ¿O qué veíamos en la película de Pretty Woman cuando le daba un codazo la compañera de habitación a Julia Roberts? Decía, uy, ese viene con un Lotus, me parece que era, ¿no? O un Ferrari. Le daba un codazo y decía, oye, pues por lo menos pídele $200. Como mínimo. Querían discriminar en el precio. ¿Por qué? Porque no es posible la reventa. Cuando no es posible la reventa, entonces sí que cabe llevar a cabo esta estrategia de discriminación en el precio por parte del vendedor. Y cuando no es posible la reventa y se puede llevar a cabo la discriminación en el precio por parte del vendedor, es como si nos situáramos en el primer tipo de mercado que estudiamos cuando analizamos cómo se determinaba el precio en el mercado, que era el caso del intercambio aislado. Y recuerden que en el caso del intercambio aislado solo se cierra el trato si ambas partes salen ganando, esa es una ley universal en el mercado, nunca se cerrará un trato si no salen ganando ambas partes, pero que había un intervalo muy amplio entre el precio máximo y el mínimo que podía llegar a cerrarse el trato, sin que la teoría económica pudiera indicar con más detalle en qué nivel, y que dependía mucho según la habilidad o capacidad negociadora de cada una de las partes. Lo recuerdan, ¿no? Luego, si alguna vez se encuentran ustedes en una situación en la que no sea posible la reventa y sospechen que va a discriminar en el precio el vendedor, tienen ustedes que sacar adelante o recordar las clases prácticas que le di, las tácticas o estrategias que tienen que llevar a cabo para procurar que el precio al que finalmente se cierre el trato sea lo más próximo hacia el más favorable para ustedes, hacia su valoración. Es decir, que si van a comprar, que sea lo más bajo posible, háganse ustedes los pobres, ¿eh? Y si van a vender, pues al revés, el precio sea lo más alto posible. Luego, por tanto, nada de ir enjolladas con un abrigo de bisón, a visitar al cirujano de turno. Vayan ustedes con un abrigo raído, nada de colorete, tristonas, y háganse las pobres. Y si, hombre, espero que les dejen entrar, porque a lo mejor ni siquiera les pagan una patada, ni siquiera les dejan entrar en el consultorio ese, ¿no? Pero ya saben a qué me refiero, ¿de acuerdo? Venga. Pues esto es lo que quería decir sobre la discriminación en el precio por parte del vendedor. En la acción humana de Mises tienen varias consideraciones complementarias de interés, y a las que yo añado, que no lo dice él, que básicamente es una situación similar a la del intercambio aislado, donde es muy importante que aprovechen su capacidad negociadora al máximo, desarrollando los comportamientos y estrategias que en su momento comentamos. Y ahora vamos al siguiente epígrafe, que se titula La interconexión de los precios, que es el epígrafe 8 del tema 22.
Y además que es muy relevante, porque hace referencia a las dos relaciones por antonomasia que existen entre los diferentes bienes y servicios que continuamente producen los seres humanos en el mercado. Esas dos relaciones son básicamente las que vamos a denominar la relación de complementariedad y la relación de sustitución. Y tomen buena nota de lo que voy a decir, porque además le voy a encargar uno de los últimos trabajos prácticos que, de acuerdo con la guía docente, tienen que hacerme para aprobar el curso. Se dicen que dos bienes son complementarios cuando sus demandas son conjuntas y van o evolucionan en el mismo sentido. Repito, dos bienes son complementarios cuando sus demandas evolucionan en el mismo sentido. Venga, vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a ver. Vean ustedes mis zapatos. ¿Ven ustedes mis zapatos? ¿Son zapatos mocasines o zapatos de cordones? ¡De cordones! Pues los zapatos y los cordones son bienes complementarios. ¿Vale? Bien. Vamos a poner otro ejemplo. El azúcar y el café. La mayor parte de las personas pues les gusta, el café tiene un sabor muy fuerte, suavizarlo a algo con un terrón de azúcar. Son bienes complementarios. ¿De acuerdo? Bien. El hombre y la mujer, pues normalmente son bienes complementarios. Vale. La relación social por excelencia es la relación de complementariedad. Y de hecho, cuando definimos el concepto de los bienes económicos de orden superior o factores de producción, decíamos que eran aquellos que, solo de una manera indirecta, después de un periodo de tiempo más o menos prolongado, y exigiendo siempre la participación complementaria de otros factores de producción, terminan eventualmente madurando en un futuro más o menos lejano en el tan ansiado bien de consumo que sí que satisface directamente nuestras necesidades humanas. Luego todo el proceso social previo, en el que por cierto se desarrolla la mayor parte de la capacidad empresarial, del ingenio técnico y donde trabajan la mayor parte de todos los seres humanos, está constituido por esas etapas intermedias del proceso productivo dedicadas a producir los llamados bienes de capital o bienes económicos de orden superior. Y esos procesos de producción de esas etapas intermedias siempre requieren la complementariedad de una constelación de bienes. Y la capacidad empresarial básicamente consiste en continuamente detectar bienes que están infravalorados y que se pueden recombinar de manera complementaria para producir otro bien que podrá venderse a un precio muy elevado el día de mañana porque se estima que tendrá una gran demanda, aunque incluso ni siquiera hoy los consumidores hayan podido concebir que tal bien pudiera llegar a crearse, como lo que sucedió en relación con esto hace 15 o 20 años, cuando ni siquiera podíamos pensar que esto se iba a desarrollar. La relación social, por excelencia, es la relación de complementariedad. Pero no solo en el ámbito estrictamente económico, como he explicado, porque es la que absorbe la mayor parte de las etapas intermedias del proceso de producción, sino ¿por qué estamos felices con un amigo? Porque somos complementarios. Me escucha, yo le escucho, lo que a mí me falta, que es valentía, lo tiene él. ¿Por qué? Porque los sexos se unen, pues 3/4 de lo mismo. ¿Por qué desarrollamos una familia, nos unimos con una persona, etcétera? Lo mismo, porque hay una relación de complementariedad. En todos los ámbitos, la relación social por excelencia es una relación de complementariedad. Ustedes y yo nos estamos complementando ahora. Yo como profesor les doy lo que sé, ustedes están escuchando y como consecuencia de esto salimos ganando. La relación social por excelencia es la relación de complementariedad. Pero hay otra relación típica en el ámbito social, que es la relación de sustitución. Y se dice que dos bienes o servicios son sustitutivos cuando sus demandas evolucionan en sentido contrario. Es decir, que si se demanda uno, se deja de demandar el otro. Aquí ya no hay complementariedad, sino lo que hay es repulsa o separación. Sin duda alguna, vuelvo a insistir, la relación social por excelencia es la de complementariedad, pero no es menos cierto que también es muy importante entender que en múltiples ocasiones hay relaciones de sustitución. Vamos a poner una serie de ejemplos. A ver, ¿quién en clase tiene gafas para ver de lejos o de cerca? Levanten la mano. Muy bien, hay muchos. Yo no tengo gafas. Bien, bajen. 100. ¿Quién en clase tiene puesta alguna lentilla o lentillas?
pues hay menos, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Las gafas y las lentillas no son bienes complementarios, son bienes sustitutivos, porque o bien llevo gafas o me pongo lentillas, pero no hay ningún idiota que se ponga lentillas y gafas, porque entonces no ve nada. Otro ejemplo, el café y el té son bebidas sustitutivas, porque una de dos, uno es un idiota inglés que todos los días a las 5 de la tarde se toma un té, o es un idiota norteamericano que todos los días a las 5 de la tarde se toma un asqueroso guachurris que llaman café incandescente, te lo tomas y te quemas la lengua. Pero no hay ningún idiota que tome el té y el café simultáneamente. Si se pone de moda el té, es a costa del café, y si se pone de moda el café, es a costa del té. El té y el café son bienes sustitutivos. Igual que en el ámbito, porque esto es en relación con los bienes de consumo, pero también en relación con los bienes económicos de orden superior o factores de producción. En el ámbito de las etapas intermedias del proceso productivo, de la producción, donde hemos dicho que la relación por excelencia es de complementariedad, también hay relaciones de sustitución. Por ejemplo, combustible, son el gasoil y el camión son bienes complementarios. Yo voy a construir un edificio y tengo que trasladar hormigón, una hormigonera, y por tanto la hormigonera y el gasoil son bienes complementarios, porque sin combustible, que es en este caso gasoil, no puede moverse la hormigonera ni distribuir el cemento allí donde se necesita. Pero también cabría que en vez de ser gasoil fuera gasolina. Gasoil y gasolina, que son bienes económicos de orden superior, porque nadie se come el gasoil, está clarísimo que es un factor de producción, son bienes sustitutivos, en este caso en el ámbito de la producción, porque o bien mi vehículo se mueve con gasolina, o bien mi vehículo se mueve con gasoil. Pues bien, queridos alumnos, para esta semana les doy como tiempo esta semana, me van a mandar ustedes un ejemplo, una hojita, cada uno de ustedes con 5 ejemplos de bienes o servicios complementarios y 5 ejemplos con bienes y servicios sustitutivos. Porque lo que quiero es que quede bien claro, que no se les olvide nunca este concepto económico de relación entre los diferentes bienes, la relación por excelencia de complementariedad y la relación de sustitución. ¿Y por qué es importante entenderlo? Hombre, es importante entenderlo como cultura general, es importante entenderlo para facilitar el éxito de nuestras vidas prácticas. Señorita, si está usted jugando la clase, no me distraiga con el móvil. Vale. Ah, bien, salvo que vaya un anuncio de que en Estocolmo me han dado el premio Nobel, no acepto noticias por móvil. Vale, es la única excepción, o sea, y como eso no va a suceder nunca, vale. De acuerdo, bien, pero no me gusta que tomes apuntes con el móvil, porque yo que sé si son apuntes del móvil o está usted distraída con otra cosa. Vale, bien. Se ha hecho muy famoso, viral, cuando yo estoy explicando lo de mi ley, digo, señorita, no me interrumpa. ¿Quién era la famosa? Que estaba por aquí interrumpiendo, se ha hecho famosísima. Si se va a Argentina, seguro que la invitará a todo. Bueno, pues venga, no solo es importante para nuestras vidas entender la relación de complementariedad y la relación de sustitución. Les pido, les insto a que cuando salgan a la calle, en sus actividades prácticas, estos días, vayan ustedes cuestionándose. ¿Y esta relación qué es? ¿Hay complementariedad o es relación de sustitución? Porque si van al cine a ver Napoleón, como fui yo el otro día, pues no van a la discoteca. Está claro que como ocio, a las mismas horas, ir al cine o ir a una discoteca son bienes sustitutivos, no son bienes complementarios. Pero si van al cine, muchas personas, como por ejemplo a mí, les gusta pedir una Coca-Cola y un paquete así de grande de palomitas. Pues las palomitas y el cine son bienes complementarios. Y dejamos luego todo el suelo lleno de palomitas, todo emborrado. Venga, no les voy a dar más guías, piensen ustedes, pero hagan el ejercicio práctico en relación con su actividad diaria y con las diferentes circunstancias en las que se encuentren y bienes con los que entren en contacto. Pero también estrictamente desde el punto de vista mercantil y cara a su actividad empresarial o al trabajo que vayan a llevar a cabo el día de mañana en sus respectivas empresas y proyectos profesionales, es muy importante entender bien la relación de complementariedad y la relación de sustitución, porque permite entender mejor la interconexión que existe entre los diferentes precios que se fijan en el mercado. Porque vamos a pensar, ¿qué interconexión hay entre los precios de los bienes complementarios? Vamos a pensar, ¿qué pasa si sube la demanda de los zapatos?
A igualdad de circunstancias, recuerden, determinantes individuales del precio, un incremento de la demanda tiende a hacer que el precio suba. Si hay un aumento de la demanda de los zapatos, ¿qué pasa con la demanda de los bienes complementarios de los zapatos? Es decir, la piel, cordones, etcétera. También aumentará y a igualdad de circunstancias el precio de los bienes complementarios crecerá. Luego les interesa a todos ustedes entender muy bien la relación de complementariedad y sustitución y cómo afecta a los respectivos precios, porque el día de mañana si están en un sector determinado y ven que otras empresas, otro sector, que son complementarios de los de ustedes, están muy prósperos con un aumento de la demanda, pues pueden ustedes inmediatamente concluir que esa prosperidad se va a extender también a su sector, porque con su bien complementario también experimentará un incremento de la demanda y a igualdad de circunstancias podrán subir los precios y los beneficios. En cambio, ¿qué pasa con la relación de sustitución? Aquí las demandas van en sentido contrario. Y si de pronto se pone de moda tomar té y no beber café, pues entonces está claro que prosperarán las empresas que producen té y subirá el precio del té. Y el café, que si es completamente abandonado, pues subirá su precio. Luego vemos que aquí, al ir las demandas en sentido contrario, la interconexión de los precios también va en sentido contrario. Un incremento de los precios del té, que es manifestación de aumento de la demanda del té, va en detrimento de la demanda de café y tendremos que observar que el precio del café cae. Luego, cuando ustedes el día de mañana estén en una empresa o sector trabajando, lo que tienen que mirar siempre de reojo es qué pasa con sus bienes sustitutivos. Porque si sus bienes sustitutivos se hunden, se pueden ustedes frotar las manos, porque si no se demandan los sustitutivos, la alternativa que tendrán será recurrir a lo que ustedes están haciendo, que son precisamente bienes sustitutivos de aquellos que se han hundido. Pero si resulta que sus bienes sustitutivos empiezan a prosperar y a incrementarse la demanda, entonces ustedes tendrán que tomar una decisión empresarial importante o dar un golpe de timón, porque entrarán en barrena. Claro, si aquellos que pueden sustituir lo que ustedes están aportando o haciendo lo hacen mejor, tienen más demanda, etcétera, eso va en detrimento de la línea de producción que ustedes estén desarrollando. Por eso, no solo es importante a efectos prácticos de nuestra vida entender e interpretar, y les pido que reitero, que como ejercicio práctico estos días, en todas las relaciones que ustedes intervengan, las interpreten en términos de complementariedad o sustitución, sino que también es muy relevante cara ya a los proyectos prosaicos, más o menos concretos, desde el punto de vista empresarial, a lo que nos dediquemos. Tenemos siempre que estar pendiente de lo que pasa en relación con las líneas de producción complementarias o sustitutivas, aquellas de las nuestras. Y tienen otras consideraciones de gran interés que habrán leído ustedes y complétenlas cuando les pregunte esto en el libro de texto de la acción humana de Mises. Muy bien, y ahora vamos a dar un salto al tema 23, todo el enorme interés. Yo doy por supuesto siempre que ustedes se lo han leído todo, como es lógico, la única manera de sacar el jugo que corresponde a este curso, pero me voy a centrar ahora en el epígrafe que les voy a preguntar en el examen, que es un epígrafe a modo de recapitulación, que se titula Diferentes definiciones de monopolio y que está incluido en el volumen 1 de lecturas y también en el libro de Rothbard, artículo correspondiente traducido con el título de La ilusión del precio de monopolio. Lo ven ustedes entre paréntesis al final del tema 23. Pues a modo de conclusión, podríamos pensar o preguntarnos o cuestionarnos ¿cuáles son las definiciones entonces de monopolio que circulan por ahí? Pues podríamos clasificarlas, hacer una taxonomía en 4 grandes grupos. La primera definición de monopolio es una definición vulgar que se utiliza con cierta frecuencia, pero que carece completamente de rigor, específicamente de rigor científico. Se dice a veces, muchas veces nos referimos a esta persona tiene monopolio. Nos referimos al monopolio para referirnos a una situación en la que una empresa, una persona, etcétera, controla el precio del bien que vende. Pero claro, he dicho que esta primera definición de monopolio es completamente carente
de contenido unívoco y científico, porque en un sentido estricto, todo ser humano, todo productor y toda persona controla absolutamente el precio del bien que vende, en el sentido de que es libre de venderlo o no. A ese precio. Pero el hecho de que cada uno de nosotros o cualquier empresa controle el precio de su bien no significa que pueda imponer a los demás que le compren al precio que yo arbitrariamente o por capricho haya decidido. Había una película muy famosa, ya no me acuerdo, a ver, es de hace ya unos años, me parece que se titulaba Proposición Indecente. Usted que es mayor y tal, se acordará de ella, ¿no? De Robert Redford. No les voy a decir el argumento, pero lo pueden ustedes ver, pero está relacionado con el famoso chiste, ¿no? Donde van y le preguntan a una señorita, oiga, usted señorita, ¿se acostaría conmigo por 1 euro? No, perdón, me he equivocado el chiste, empieza al revés. Oiga, señorita, ¿usted se acostaría conmigo por 1.000.000 de euros? Empieza así, lo digo para que vean ustedes cómo va la película. Y entonces la chica, que es de lo más virtuosa, etcétera, Demi Moore, 1.000.000 de euros, una noche, con el millonario, en un yate espectacular, etcétera. Y era una chica virtuosa, felizmente casada, todo lo que usted se pueda imaginar. Pues empieza a titubear. Hombre, 1.000.000 de euros. Pues esto nos solucionaría el problema, pagaríamos la hipoteca. Se lo cuenta al marido. Lo más gracioso es que el marido incluso empieza a racionalizar. Hombre, hace el sacrificio, ¿qué más te da? Por una cosa increíble. Y luego continúa el chiste. Después, bueno, la misma señorita, ¿y usted se acostaría conmigo por 1 euro? Y contesta la virtuosa, ¿qué se ha creído? ¿Que soy una puta? Dice, no, que es usted una puta ha quedado ya establecido antes. Ahora solo estamos discutiendo el precio. Proposición Indecente, la película. Luego quiere decir que esta primera definición del monopolio como la capacidad que tenemos de controlar el precio al que vendemos no es instrumental, ni es utilizable, porque claro que sí, todo el mundo es muy suyo de decidir a qué precio quiere vender y decir, pues yo vendo mi casa, pongo en venta tu casa. A propósito, he dicho que pongo en venta mi casa y lo he anunciado, ¿sí? ¿Qué pides? 100 millones de euros. Eso es tanto como decir que no la quiero vender, porque nadie me va a comprar la casa por 100 millones de euros. Es irrelevante esta definición de monopolio, como el hecho de que cada uno pueda controlar el precio que pida por sus bienes y servicios, siempre y cuando no pueda forzar a los demás a que le compren a ese precio caprichoso que yo he puesto. Luego, la definición de que uno está o tiene un monopolio porque controla el precio al que vende no tiene ningún sentido, ni es operativa desde el punto de vista científico. Todos, obviamente, controlamos el precio al que vendemos. Pero lo que no podemos, de ninguna manera, es garantizar que a ese precio caprichoso que yo haya podido poner, me lo vayan a comprar. Tenía otro ejemplo que me ha venido fugazmente a la cabeza, que es el de Michael Douglas. Bueno, estaba en Mallorca. Michael Douglas se casó con una mallorquina y se compró una casa estupenda en la Tramontana, que además era un palacio de los del archiduque. Luego se divorciaron y entonces en los acuerdos de divorcio estaba que tenían que poner la casa en venta y distribuirse por mitades el precio. Pero el que decidía el precio que pedían era Michael Douglas y entonces puso un precio de 47 millones de euros. Todo esto han pasado 30 años, no ha vendido la casa. Luego protestó la parte contraria y dijo, oye, ¿qué es esto que no está vendiendo? Ah, bueno, pues te lo bajo a 30 millones de euros, tampoco lo ha vendido. Y ahora está a 27 millones de euros y tampoco lo ha vendido. Él puede controlar y pedir el precio que le dé la gana, pero otra cosa distinta es que a ese precio arbitrario, tan absurdo que ponga, se lo compren o no.
no le compra nadie la casa a ese precio. Pero hay una segunda definición de monopolio, que esta ya es más operativa, nos hemos referido a ella en clase con carácter previo, que es la definición etimológica. Monopolio procede del griego, monos, uno, polein, vender. Podría decirse que hay una situación que en un proceso de monopolio, si en un sector determinado se aprecia que solo hay una empresa vendedora, o como también se dice, un único oferente. Pero ya decíamos cuál es la crítica. Esta definición, que sí que es operativa, cae completamente también por su base. Primero, porque no se puede definir de manera objetiva el concepto de sector o industria. Eso dependerá de la definición subjetiva que den los actores en cada circunstancia histórica. Segundo, porque cualquier distinción, por pequeña que se haga en el producto, restringe la definición del sector o industria, y entonces todos serían monopolios. Recuerden, ¿cuántos oferentes o profesores hay dando clase con el enfoque de la escuela austríaca, la Universidad Rey Juan Carlos? Los miércoles y los martes de 7 a 9. ¡Solo uno! ¡Tengo el monopolio! Mañana sale en la prensa, por suerte, nosotros es un monopolista. También es absurdo. Pero lo más importante, volvamos al argumento esencial, es que este concepto etimológico de monopolio se fundamenta en el concepto erróneo de competencia. Es un concepto estático, de equilibrio, que solo se fija en si en un instante dado, en ese fotograma, como si hiciéramos una foto en la sociedad, ¡chic-chac!, y paramos, no se permite que nadie hace nada más, unos salimos así, otros así, todo parado. En un sector parece que hay uno, monopolio. Y eso es irrelevante, porque lo que nos interesa es la película, lo que ha pasado antes y lo que pasa después. Y si resulta que se trata de Steve Jobs, que pega, el primero que da 2 veces, desarrolla este producto y nos cambia la vida. Claro que al principio está él solo, pero si hacemos una fotografía en un fotograma no indica nada. Si no somos conscientes ni sabemos de lo que ha pasado antes, lo que ha pasado después y toda la película continuada. Es que este señor aparentemente está aquí ahora solo porque ha sido capaz de servir a los consumidores mejor que nadie, con un producto revolucionario al menor precio. Entonces, esa aparente situación de predominio en un instante dado, lejos de ser una manifestación de una potencial explotación a los consumidores, es una manifestación de justo lo contrario, que ha servido también a los consumidores, que por eso temporalmente se ha quedado solo. Digo temporalmente, porque en el mercado cada día es un nuevo amanecer, no hay ningún derecho adquirido y basta con que uno se duerma los laureles para que desde debajo de las piedras le salgan competidores. Y resulta que ahora no solo hay los tontolabas del Apple, entre los que me encuentro, sino que si hacemos aquí un inventario, veremos que también hay Samsungs y 80 aparatos en competencia unos con otros y tratando de conseguir patrocinadores o clientes para ellos. Luego, esta segunda definición también la tenemos que rechazar. Y pasamos a la tercera y penúltima definición, porque voy a hacer otra referencia crítica a mis colegas de la economía matemática y neoclásica. La tercera definición es la definición correcta de monopolio, es la definición jurídico-institucional. He dado entrada a ella justo hace unos minutos, cuando he dicho que desde la perspectiva del concepto correcto de competencia como un proceso dinámico de rivalidad, podríamos relacionar o juntar de la mano el concepto correcto de monopolio, fijándonos si se levantaban barreras institucionales que en mayor o menor medida impedían el libre acceso de la empresarialidad creativa de cualquiera a una parcela, sector o negocio en cuestión. Y que esto solo es capaz de hacerlo de una manera efectiva papá Estado, que es el único capaz de crear y descrear monopolios. Y esta definición del monopolio como un privilegio institucional concedido por el Estado a unos pocos en perjuicio del resto de los demás, luego solo entendible en función de la existencia de un Estado que coactivamente impone por la fuerza privilegios, es una definición curiosamente de rancio abolengo. Se puede retrotraer casi hasta la Edad Media y hasta los grandes juristas. Y de hecho, Rothbard en la lectura se refiere a un jurista inglés que es Lord Coke, que ya en el siglo XVIII define el monopolio de la siguiente manera. Pero bueno, es la tradición anglosajona. Existen nuestros escolásticos del siglo de oro que previamente también habían definido de manera institucional y correcta el monopolio de esta manera. Dicen que el monopolio, citando a Lord Coke, es un privilegio concedido por el rey, es decir, por el Estado, para la venta, compra, fabricación, manipulación o utilización en exclusiva
de un determinado bien, por lo que se le restringe la libertad previa de otras personas y se les obstaculiza en su comercio y en su función empresarial. Repito, la definición correcta de monopolio es la definición institucional, que se fija en si se levantan barreras artificiales por el Estado para conceder un privilegio a unos pocos en detrimento de los demás. Un privilegio que consiste en dar la exclusiva para vender, comprar, fabricar, manipular o utilizar un determinado bien, pero en perjuicio de los demás, es decir, restringiendo la libertad previa de múltiples otros seres humanos que en el ejercicio de su función empresarial podrían acceder a ese sector produciendo bienes y servicios cada vez de más calidad y de precio más reducido. Y esto no hace falta con que sea una cosa radical, basta con que se hostigue o se obstaculice en mayor o menor medida el libre ejercicio de la empresarialidad en cualquier parcela, cosa que continuamente hace Papá Estado, para que ya surjan todos los efectos negativos de la concesión de privilegios en perjuicio del resto de la sociedad. Y esto continuamente sucede, y además en las parcelas que pueden parecerles a ustedes que menos relacionadas. Pero ¿qué pasa cuando se concede a un sindicato o a determinados trabajadores el privilegio para hacer piquetes informativos? ¿Saben ustedes lo que es un piquete informativo? Piquete informativo, esto es un eufemismo. El piquete informativo es que tengo derecho a informar a mis colegas que quieren trabajar. ¿Y cómo les informo? Una navaja, oye, te pincho, un bate de béisbol, es una manera de informar, ¿no? Con el bate de béisbol, ¿qué pasa? Que aquí el que sea un esquilo y quiera trabajar, me parece que se va a tener un pinchazo, se va a ir a casa con un ojo morado por el bate de béisbol, porque yo soy un piquete informativo. Antes iba a la cárcel, obviamente, esto es una coacción institucional, pero ya ha venido doña Yoldi, y ha dicho doña Yoldi que no, y ha quedado despenalizado. Con lo cual ya saben ustedes lo que les pasará. El día de mañana, si ustedes quieren acceder libremente a desarrollar su supuestamente derecho a trabajar, habrá unos piquetes informativos que se lo impedirán, porque han concedido un ius privilegio que no tiene nadie más, la capacidad para coaccionar a los demás, restringiendo el libre acceso de la creatividad empresarial o para trabajar en cualquier parcela del resto de los seres humanos, o obstaculizándoles. Ni siquiera hace falta que le den un golpe, ¿eh? Si usted llega a entrar en la oficina y resulta que sus compañeros están con cara amenazadora y decir, oye, ¿qué pasa? Es que cobras, es que parece que eres hijo del jefe, etcétera, y como se te ocurra entrar, no te dirijo la palabra en tu vida, etcétera, pero entonces lo más probable es que digamos todos, oye, yo no me quiero meter en líos, me vuelvo a mi casa tan tranquilo o tan tranquila. Bueno, he puesto un ejemplo, pero que está continuamente una constelación de obstáculos institucionalmente impuestos por Papaíto Estado como resultado de la presión de grupos privilegiados de interés en todos los ámbitos que generan e introducen el obstáculo al libre ejercicio de la empresarialidad e inducen todos los efectos negativos que el monopolio genera, correctamente entendido en este sentido, en la vida social. Y es a esto a lo que tenían que perseguir los supuestamente institutos y asociaciones, organizaciones o departamentos del gobierno dedicados a la defensa de la competencia, y no por seguir a pobres empresarios por el hecho de que deciden distribuir sus productos a través de farmacias o de una manera o de otra, etcétera. Es a estos. Siempre se persigue. Aquí hay un doble rasero. Siempre se persigue al privado, al empresario privado, cuando hay un mínimo indicio, etcétera. Ahora, si lo hace Papá Estado, entonces nada. Si una empresa privada no funciona bien, se pone el grito en el cielo, menuda mierda, no están ustedes trabajando bien a favor de los consumidores. Si la empresa es pública, o es la sanidad pública la que funciona mal, jamás se criticará al Estado. Lo único que se dirá es, no se gasta lo suficiente, necesitamos más dinero. Fíjense ustedes el doble rasero que hay, Pero para eso está la ciencia económica, para eso está venir a clase, estudiar, reflexionar, pensar, asistir a las clases del profesor Huerta de Soto y entender, buscar y comprender la verdad científica. La verdad y la moral, porque unas y otras son dos caras de la misma moneda. Y hay un último concepto de última definición de monopolio, que es una definición relacionada con también la economía del equilibrio,
Se dice que hay monopolio cuando se puede establecer un precio de monopolio. ¿Y qué es esto del precio de monopolio? Hay un economista que se llamaba inglés, don Alfred Marshall, que se fue de vacaciones a Italia y se leyó un libro de un físico y dijo, esto es cojonudo lo que leo aquí. Y esto lo voy a copiar yo para la economía. Y entonces digo, hay una cosa que se llama las curvas de oferta y de demanda. Y las curvas de demanda pueden ser elásticas o inelásticas, igual que vemos en el mundo de la física. Entonces, si son inelásticas, relativamente rígidas, entonces le puede interesar al productor reducir la producción y vender menos, porque entonces el incremento del precio, según la curva, que tengo en mi cabeza, toda mi cabeza está llena de curvas para arriba y para abajo, puedo conseguir un volumen total de ingresos superior al que conseguiría si bajo el precio. Y toda la obsesión es, vamos a medir la elasticidad de la demanda, y todo un aparato matemático y estadístico continuamente para medir la elasticidad de la... Todo esto es mentira. Todo es mentira. Porque saben ustedes que en economía no hay funciones, ni de oferta, ni de demanda, ni de ningún tipo. Que las funciones son aplicaciones biyectivas entre los elementos de los conjuntos, el original y el imagen, y que en economía no hay. Los elementos del conjunto original no existen ni están dados. Los del conjunto imagen, lo mismo. Y además las correspondencias entre uno y otro conjunto ni se pueden conocer, ni existen, ni están dadas, sino que están continuamente cambiando. En economía solo hay dos tipos de precios. Los precios de mercado libre, por un lado, y los precios impuestos por papá Estado en un entorno en el que el Estado establece barreras institucionales basadas en la violencia y en la coacción, por otro. La argumentación de Rothbard en contra de toda la parafernalia matemática. Bueno, son ustedes muy afortunados, los alumnos de comunicación audiovisual que están aquí, porque el único curso de economía que tienen es este, pero si fueran de economía se pasarían clases y clases y meses estudiando funciones, tratando de medir la elasticidad, optimizando, bla, 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 bla. Y algunos de los alumnos que hay aquí del máster habrán pasado por este calvario, del que ustedes afortunadamente se van a librar. Y la conclusión a la que se llega es que como hay una demanda que es inelástica y se puede explotar, entonces tiene que ir a papá Estado y entonces hay que dividir esa empresa y hay que recortarle la empresa. American Telegraph and Telephone, demasiado grande, vamos a dividirla en 1000 empresas pequeñas para que compitan, que es lo que dice el modelo matemático, y la cortan en 1000 empresas y entonces ya se quedan todos tranquilos, porque ya se cobra al precio, que es el precio coincide con el coste marginal, ya es justo, competencia perfecta, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cada una de esas empresas tiene unos costes que son 100 veces más elevados, y aunque duerman muy tranquilos los economistas, porque ya no hay tal malhadado monopolio procedente de una demanda inelástica, resulta que al final los consumidores terminan pagando un precio mucho mayor. No hago más comentarios, véanselo ustedes en el libro de Rothbard, pero voy a terminar esta parte de la competencia con los comentarios sobre la llamada cutthroat competition. Cut, cuello, cut, cortar. Sacamos una navaja, cortar. Throat, garganta. La competencia de cortar la garganta, también llamada dumping, etcétera, o competencia salvaje. A los enemigos del mercado siempre lo viste como si fuera la ley de la selva, salvaje. Y unos tigres y unos leones que se quieren comer al débil, como al débil, ¿no? Y entonces, pero no hay problema, porque aquí viene papá Estado, Sánchez, me da lo mismo, Feijóo, quien sea, que vamos a salvar al débil y vamos a acabar con el que quiere comerse al débil, y venga, y ayudamos al débil, y subvenciones, ayudas, etcétera, y el litro de aceite en Argentina se puede comprar por el equivalente a $0,5, una demanda tremenda de aceite, el producirlo cuesta mucho más, y además ese precio no lo produce nadie, hay que importarlo, y cómo se paga la diferencia emitiendo billetes, y qué pasa con la inflación, y entonces se descuajeringue, desaparece todo el proceso social, un caos absoluto. Pero los enemigos del mercado se agarran a un clavo ardiendo para tratar de criticar y justificar la intervención del Estado manipulando nuestras vidas. Y uno de esos clavos ardiendo es la llamada competencia salvaje. Y el relato que hacen es el siguiente, dicen, la competencia salvaje es el peor de los mundos. ¿En qué consiste el relato? Pues consiste que llega un productor que vende un producto muy bueno a un precio ridículo. Prácticamente lo regala. Coño, podríamos decir, esto es una bendición de Dios. ¡No! Esto es una manifestación de la competencia salvaje, porque lo que pretende este señor no es satisfacer a sus congéneres, que por cierto es lo que está haciendo,
sino que lo que pretende es arruinar a sus competidores, echarlos del mercado. Porque claro, los pobres competidores no van a poder competir con un producto tan bueno que se está prácticamente regalando a un precio irrisorio. Y entonces uno tras otro se ven obligados a cerrar y a despedir a los trabajadores a la calle. Y así, cuando se hayan arruinado todos los competidores y este se ha declarado solo, entonces ahora sí que tengo el tan odiado monopolio, multiplico el precio por 1000 y exploto a los consumidores. Ese es el relato. Para justificar la intervención del Estado. De hecho, hay toda una ley, se llama Ley de Competencia Desleal, que va de la mano a la Ley de Defensa de la Competencia. Y regula, momento. ¿Qué es esto de que usted va a vender el precio que quiera y tirar los precios? ¿Qué es esto de que puede usted poner un anuncio y decir liquidación por cierre de negocio? Me he deprimido, se ha muerto el marido, me tengo que ir, etcétera, y tira los precios. Aquí todo regulado, porque usted lo que hará será arruinar a sus tenderos competidores. Y entonces aquí a pedir permiso, Las rebajas serán de tal día al tal día, pero no se permitirá hacer rebajas fuera de esos días. Bueno, y si presiona mucho y ahora se pone de moda y somos tan idiotas que copiamos a los americanos, vamos a hacer las rebajas del Black Friday, no solo las rebajas de enero. Están todas las señoras esperando, se abren las puertas y todo el mundo a cortar, y desaparecen todas las prendas, hablando, no, yo lo he visto antes, etcétera, porque estamos de rebajas, etcétera. Queridos alumnos, esto que parece una parodia no lo es. Si ustedes leen la prensa salmonada, cada 2x3 verán denuncias de dumping. ¿Qué es el dumping? Protestan las empresas y los sectores porque es que resulta que el acero chino nos está haciendo dumping. Joder, que llega un acero igual de bueno que el nuestro o mejor y cobran 10 veces menos. Eso es claramente injusto. Lo dice Donald Trump. ¿Cómo vamos a consentir que nos inunden de productos chinos a precio ridículo y hundan a la tradicional industria americana? Hay que elevar barreras arancelarias y proteccionismo. Todos son relatos manipuladores para conseguir o vestir lo obvio, y a poco que tengan ustedes espíritu crítico se darán cuenta, en primer lugar, que esa estrategia de tirar el precio a quien favorece, clarísimamente, es a los consumidores. En segundo lugar, que a quien perjudica es a los competidores, especialmente a los menos eficientes, a los que en el margen no son capaces de competir por ser menos eficientes. En tercer lugar, que los que montan toda la historia del dumping y del tan malhadada de cutthroat competition o competencia salvaje son los menos eficientes, porque lo que quieren es que el Estado establezca privilegios en forma de barreras de entrada que les protejan de la eficiencia creativa de diseño de nuevos productos y a precios cada vez más bajos de los más eficientes. Lo que quieren es poner, por tanto, tierra en el engranaje social, en el proceso de cooperación social, en perjuicio de todos los ciudadanos. Y ustedes se creen el relato de que una vez que se hayan arruinado todos los competidores, yo me he quedado solo, puedo poner el precio que me dé la gana. En el momento en que ponga el precio que me dé la gana para explotar a mis consumidores, vamos, desde el día siguiente me salen competidores de debajo de las piedras, que empiezan a poner y a cuestionar el éxito de mi estrategia. Solamente si mi estrategia de verdad es sostenible, vendiendo al mejor precio el mejor producto, tendrá éxito. Pero lo que es suicida es vender por debajo del precio de mercado para arruinar a mis consumidores y luego, cuando ya me he quedado solo, subirlo y que inmediatamente para arruinar a mis competidores, e inmediatamente vuelvan a surgir competidores que no me permitan recuperarme de lo que eventualmente perdí en la primera etapa, y en todo ese proceso siempre salen ganando, repito, las masas y además las más vulnerables de ciudadanos que pueden comprar a precios reducidísimos. En pocas palabras, es un relato falso y manipulado para justificar el apoyo social y democrático de personas engañadas y manipuladas a medidas que son monopolistas, es decir,
que patrocinan la coacción institucional, en perjuicio de la mayor parte de los ciudadanos y de la libertad empresarial de ellos. Luego, la próxima vez que oigan hablar de dumping y de la competencia salvaje, ya saben de quién tiene la razón, ¿eh? Cuando digan, es que producen muy baratos los de Singapur. Oye, pues gracias a los de Singapur tenemos todos, a ver, ¿quién lleva puestas unas deportivas? Supongo que la mayor parte. No piensen ustedes que las han hecho en Alicante, en las fábricas de calzado de Alicante, ni en Mallorca, las han hecho en Singapur, en Filipinas, en Vietnam, etcétera, y por eso vivimos todos tan bien, ¿eh? Y por eso ellos han salido de la pobreza. Por eso cada año 70 millones de personas han salido de la pobreza, según la ONU, desde el año 2000 hasta ahora. 1.400 millones de personas. No ha sido gracias a papá Estado, no ha sido gracias a la protección, no ha sido gracias a Donald Trump, no ha sido gracias a la Unión Europea, ha sido a pesar de ellos, porque somos 8.000 millones que seguimos queriendo buscar nuestra vida de manera creativa. Pero ojo, no demos por supuesto que esto va a aguantar siempre, porque llega un momento en que implosiona. Y si no, vayan ustedes a ver cómo ha implosionado. Bien en Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, o ahora más recientemente, que es de mucha actualidad, en Argentina. Donde, por cierto, el otro día me citaron el domingo diciendo, como dice el grandioso, no, el gran Huerta de Soto, la ayuda a la pobreza genera pobreza. Qué verdad más grande. Y la única manera de acabar con la pobreza es mediante la libertad. Bueno, con esto es lo que quería decir sobre competencia y monopolio. Damos por terminada esta parte del programa y vamos a pasar a la última, aunque solo sea el comienzo de ella. Money, 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 money. Dinero. Vamos a hablar del dinero, ¿no? ¡Ay! ¿Eh? ¿Se la cojo yo? No, voy a hacer un poco de ejercicio. Es que suena mucho mejor así, miren. Cuidado, todo alumno mío tiene derecho a tocar una onza de oro, que muchos de ustedes... ¿Alguno ha tenido la oportunidad de tocar una onza de oro antes? No. Pues la onza de oro del profesor Huerta de Soto. Fíjense la diferencia de sonido con este, miren. Pues no está mal. No está mal. Está mejor aquí, ¿no? Suena mejor aquí en el suelo. Ay. Por cierto, a ver si me acuerdo y les traigo los billetes con granos de oro que están imprimiendo en Estados Unidos. Yo he comprado, porque han impreso unos billetes que tienen unos granos de oro, parecidos al que le di de Zimbabue el otro día, unos que son de 1 milésima de onza, otros de 100 milésimas, de 200 milésimas de onza, para que lo vean ustedes lo bonito que han quedado. El dinero, queridos alumnos, es un tertium genus. ¿Qué significa esto en latín? Es un bien, sin duda alguna, económico, pero es, dentro de la clasificación de bienes, es un tercer tipo de bien. Hasta ahora solo habíamos hablado de 2 tipos de bienes, los bienes de consumo y los bienes de capital, o recursos de la naturaleza. También lo llamábamos a unos los bienes de consumo, bienes económicos de primer orden, y a otros los bienes de capital, bienes económicos de orden superior, siendo el orden más elevado conforme más alejado se encontrara el bien de capital en cuestión de la tan anhelada etapa final en la que madura y se pone a disposición del actor el tan ansiado bien de consumo, que es aquel que satisface directamente las necesidades humanas. Pero hay un tercer tipo de bienes, que lo he dejado para el final del curso y del programa, que son los llamados bienes de intercambio. Los bienes de intercambio son aquellos que los seres humanos demandamos, no pensando en consumirlos, no pensando en utilizarlos como si fuera un factor de producción, que no son factores de producción, sino pensando en utilizarlos para encontrar más fácilmente, por vía de intercambio, los bienes y servicios que sí necesitaremos
bien consumir o bien utilizar en nuestros procesos de producción. Se define el dinero como todo medio de intercambio común y generalmente aceptado. Esta es la definición científica o praxeológica de dinero. Y voy a hacer dos observaciones, una desde el punto de vista científico, en la que insistiré también más adelante, y otra desde el punto de vista de cómo surge el dinero como institución social evolutiva. Los científicos de la economía, sobre todo a partir de las contribuciones de nuestros escolásticos del siglo de oro en general, Jaime Balmes ya en el siglo XIX y sobre todo Karl Menger, fundador de la escuela austríaca, fueron capaces de demostrar que el valor es siempre subjetivo, que el valor de los bienes no es sino una proyección de la mente humana sobre los entes del mundo exterior, de forma que el ser humano juzga o valora la utilidad de determinados bienes en función del valor que creen que va a tener los fines que esos bienes le van a permitir alcanzar. El valor no es algo intrínseco a las cosas. El valor de estos pupitres no es algo intrínseco en forma del material que tengan o del número de horas que se hayan dedicado a producirlo. El valor no es algo objetivo, el valor es algo subjetivo. Esto tiene un valor porque los actores valoramos la posibilidad de seguir la clase cómodamente sentados, poder apoyarnos, tomar apuntes, etc. Y en función de esas valoraciones, en el proceso social se fijan precios de mercado, que han estimado a priori los empresarios. Recuerden, determinados por las valoraciones subjetivas de las parejas marginales, idea clave. Y estimando que se podrá vender las bienes en cuestión a ese precio, los empresarios hoy deciden incurrir en gastos adquiriendo factores de producción, es decir, incurrir en costes, para recombinar los diferentes bienes de capital en aras de producir el pupitre, por ejemplo. Pero ojo, con un límite, no se pueden pasar en el desembolso de gastos adquiriendo bienes de capital, no pueden pasarse respecto del precio que esperan que van a obtener, incluso bastante por debajo del precio, porque tienen que hacer frente al coste del tiempo, al interés y obtener eventualmente un beneficio empresarial, etc. Y en ese precio, las valoraciones del bien que dan los seres humanos a cada bien viene determinado por la ley de la utilidad marginal. Recuerden que la ley de la utilidad marginal decía que el valor de todo bien económico o de cualquier unidad relevante, perfectamente intercambiable con otras unidades a disposición del actor, cualquiera de esas unidades aisladamente consideradas tiene para el actor el valor que tiene la última unidad en su escala valorativa. Y lo demostramos, decíamos que si se perdía una unidad o se ganaba una, el valor que se pierde o se gana no es el de la más importante en la escala valorativa, sino el de la menos importante. Y poníamos el ejemplo de los zapatos de doña Imelda Marcos, etc. Todo esto ya lo hemos visto en clase. Y esto supuso una revolución en la ciencia económica, porque por primera vez se solucionó el problema de la paradoja del valor. Que decían, ¿cómo es posible que siendo mucho más útil el hierro, el agua o el pan que el oro o una piedra preciosa, sin embargo, el precio del oro o de una piedra preciosa sea mucho mayor, o el valor, si quieren ustedes, en términos de precio de mercado, que el del pan, el hierro o el agua? Y esto mantuvo en jaque a los pensadores sociales durante siglos, hasta el siglo XIX. Y les llevó a abandonar o a tirar la toalla cuando iban bien orientados, porque intuían que el valor era subjetivo y venía determinado por la utilidad. Pero se quedaban parados ante esta objeción. ¿Cómo es posible que lo que es muy útil tenga un precio muy bajo en el mercado? Y lo que es, en cambio, poco útil, como el oro que acabo de tirar o una piedra preciosa, tenga un precio mucho más alto. Hasta que en el siglo XIX se soluciona el problema. Porque es que los seres humanos no tomamos decisiones en términos de todo o nada o agregados de bienes, como se pensaba en la etapa precientífica de la economía, sino siempre en términos de
unidades adicionales o marginales de bien, una unidad más a cambio de una unidad menos. Y entonces, efectivamente, claro que es la utilidad la que determina el valor, pero es la utilidad marginal. Y si tenemos muchísimas unidades de agua, hierro o pan, resulta que cada una vale para nosotros lo que vale la última en la escala valorativa, que tiene un valor muy reducido. Y si tenemos muy pocas unidades de oro, pues resulta que la utilidad marginal del oro es mucho más alta. Se soluciona el tema de la paradoja del valor y puede seguir avanzando la ciencia económica como disciplina científica en base a la teoría subjetiva del valor y a la ley de la utilidad marginal. Sin embargo, cuando se produce este avance copernicano, se intenta aplicar el mismo razonamiento al dinero, que también es un bien económico y escaso, si bien es un tertium genus o tercer género distinto, no es ni un bien de consumo ni es un factor de producción, sino que es un medio de intercambio. Y se razona y se dice, ¿es aplicable la utilidad marginal al dinero? Y empiezan a razonar los grandes pensadores y dicen, ¿por qué se demanda el dinero? Obviamente el dinero se demanda no para comérselo, nadie quiere comer el dinero, ni se quiere, me traigo mi fajo, nadie se quiere comerse algún demente los 10 euros, ni se utiliza como factor de producción, aunque hay que decir que hay determinados procesos productivos que con carácter marginal utilizan oro, sería la demanda industrial, esto ya lo comentaremos, tiene una importancia poco relevante. Y también es cierto que si van ustedes a comer cochinillo a Cándido en Segovia, ¿alguien está en Cándido en Segovia comiendo cochinillo? Pues tienen una pared toda llena de billetes de los lugares más exóticos, para demostrar que ha ido gente de todo el mundo, pues se está utilizando el billete como un factor de producción, para dar más valor al entorno, pero también esa demanda industrial, que vamos a decir, es completamente irrelevante. El dinero, stricto sensu, solo se demanda como medio de intercambio. ¿Y qué es lo que determina la demanda como medio de intercambio del dinero? Lo vamos a ver porque vamos a dedicar una sesión completa al respecto en las próximas clases. Pues el dinero se demanda por los seres humanos en función del poder adquisitivo que creemos los seres humanos que tiene la unidad monetaria. Lo he dicho de otra manera, cuando decidimos, señorita, no me interrumpa, que va a salir usted en el vídeo, y menos tapándose la boca. Sí, venga. Cuando decidimos qué saldo de tesorería llevar mañana al salir de casa, de manera automática, porque estamos muy habituados a hacerlo, nos dejamos guiar con la experiencia que tenemos respecto del poder adquisitivo que tiene la unidad monetaria, lo que podemos comprar. Hombre, yo con 10 euros pienso que voy a poder pagar el autobús, comprarme un bocata y volver. Joder, si resulta que todo costara a lo largo del día el doble, tendría un problemón, porque es lo que sucede, por ejemplo, en la Argentina. Entonces tendría que llevar 20 euros en vez de 10 para comprar lo mismo. Es decir, demandamos dinero o mantenemos, mejor dicho, saldo de tesorería en función de nuestra idea respecto del poder adquisitivo del dinero. Y el poder adquisitivo del dinero es el precio del dinero. También lo vamos a demostrar en clase. Es lo que hay que pagar por conseguir una unidad monetaria. En cualquier transacción, por el lado del que vende. Por el lado del que compra, lo que hacemos es vender dinero y adquirir un bien. Llamamos, por tanto, precio del dinero a lo que hay que entregar para obtener lo que es también su poder adquisitivo. Bueno, pues los economistas razonan y dicen, queremos explicar qué es lo que determina el precio del dinero, como queremos explicar qué es lo que determina el precio de cualquier bien y servicio, y hemos visto que el precio de cualquier bien y servicio lo determinaba en competencia bilateral las valoraciones subjetivas de utilidad marginal de las parejas marginales. Bueno, pues aplicamos esto. ¿Qué es lo que determina el precio del dinero? Pues dice, pues la oferta y demanda de dinero, hasta ahí perfecto. ¿Y qué es lo que determina la demanda de dinero? Y aquí empiezan ya los problemas, lo acabo de explicar. Los seres humanos demandamos dinero en función del precio del dinero, es decir, nuestra idea respecto del poder adquisitivo que el dinero tenga. Y entonces dijeron, anda, aquí hay un razonamiento circular. Para explicar el precio del dinero tengo que recurrir a la demanda de dinero que explico en función del precio del dinero, por tanto no estoy explicando nada. Y esto mantiene en jaque toda la ciencia económica hasta comienzos del siglo pasado.
Igual que estuvo en jaque durante siglos hasta que se solucionó la paradoja del valor gracias al descubrimiento de la ley de la utilidad marginal de Jaime Balmes y después de Menger, todavía durante otros siglos se mantuvo en jaque la ciencia económica porque se pensó que el dinero, ese tertium genus, ese tercer género, era un bien singular al que no era aplicable la ley de la valoración basada en la utilidad marginal. Y aquí entró en barrena toda nuestra disciplina de la ciencia económica, porque si no es aplicable al dinero la teoría de la utilidad marginal y la teoría subjetiva del valor, entonces el dinero hay que estudiarlo de una manera distinta, hay que estudiarlo de una forma agregada, como se estudiaba en la etapa precientífica de la economía, cuando todavía no se había descubierto la utilidad marginal, en términos de agregados de bien. Y esa forma agregada de estudiar el dinero da lugar a una nueva disciplina que además se estudia de manera separada del resto de la economía. Se le llama macroeconomía. Estaría la microeconomía y la macroeconomía. Y con toda una conceptualización extraña, nivel general de precios que suben, nivel general de precios que bajan, M1, M2, M3, etc. Pero, queridos alumnos, gracias a la genialidad del autor de nuestro libro de texto, La acción humana de Mises, en 1912 se soluciona, igual que se solucionó, muchas décadas antes, la paradoja del valor, se soluciona este aparente problema de razonamiento circular que imposibilitaba la aplicación de la utilidad marginal al dinero, gracias a Mises y a la introducción del que se conoce con el nombre de teorema regresivo del dinero, que no les voy a explicar ahora, porque lo vamos a estudiar con detalle dentro de una o dos clases. Y a partir de ese momento se pone de manifiesto que el dinero está sometido exactamente a las mismas leyes de valoración que el resto de los bienes, en términos de utilidad marginal. No utilidad marginal para comerlo, ni como factor de producción, sino utilidad marginal, la unidad marginal como medio de intercambio. Y que por tanto el dinero debe de estudiarse de una manera inseparada, unida al resto de los bienes. O dicho de otra forma, que la ciencia económica es una y solo una, en la que todos los fenómenos están relacionados entre sí. Y no se puede hacer tablaras y decir que está compuesta de dos disciplinas, la micro y la macroeconomía, y además son tan separadas que da lo mismo, como pasa en muchos programas. Da lo mismo empezar el curso por la macro y terminar por la micro, que empezar por la micro y terminar por la macro, porque se las presenta como asignaturas completamente separadas. Gravísimo error. Hay que estudiar todo de manera conjunta, porque al dinero son aplicables exactamente las mismas leyes que al resto de los bienes económicos, aun reconociendo que es un tercer género y que demandamos dinero, unidades monetarias, como medio de intercambio, no para consumir, no para producir, sino para intercambiar por aquello que de verdad necesitemos el día de mañana. ¿Y cómo surge el dinero? Pues el dinero es una institución social que surge de forma evolutiva y consuetudinaria. Y como explica Karl Menger en el artículo que es lectura obligada para este tema 24, tiene su origen en los albores de la historia, en una serie de procesos protagonizados por unos héroes anónimos a los que prácticamente debemos nuestra civilización. No sabemos sus nombres y apellidos, pero en sus circunstancias particulares de tiempo y lugar, fueron capaces de darse cuenta de que si en vez de demandar a cambio de lo que ellos tenían, aquello que necesitaban directamente, y es lo que venían haciendo tradicionalmente, lo que se denomina cambio directo o trueque, demandaban un bien que aunque no necesitaran directamente, se dieron cuenta, se les encendió la bombilla empresarial de que era objeto de intercambio con mucha mayor frecuencia en las circunstancias que les había tocado vivir. Si demandaban ese bien que era comercializable con tantísima mayor frecuencia que el resto de los bienes en el contexto histórico y en el lugar que les había tocado vivir, les era mucho más fácil encontrar a alguien que a cambio de ese bien se desprendiera de lo que ellos precisamente necesitaban. Y así
solventar el gravísimo problema de doble coincidencia de necesidades que plantea el cambio directo o trueque. ¿Cuántas veces he puesto el ejemplo en clase de cuando hacíamos los álbumes de cromos? Hemos levantado la mano, todos hemos hecho álbumes de cromos. Y comprábamos, nuestra madre, hacíamos los sobrecitos, y qué bien, este futbolista, este no le tenía, le tengo, este actor. Pero había muchos que teníamos repes. Y luego íbamos al colegio, al instituto, íbamos con los repes y buscábamos a otro compañero. A ver, enséñame, lo tengo, no lo tengo, guárdalo ahí. Y ahora, mira los míos. Ay, qué decepción, los míos los tienes todos. Ah, pues no podemos cerrar el trato. El trueque plantea el problema de que yo tenga justo lo que tú necesitas y viceversa, que tú necesites justo lo que yo tengo. Y esto en la inmensa mayoría de las ocasiones frustra el intercambio y hace que el trueque directo o cambio directo sin dinero reduzca enormemente el ámbito del intercambio a economías muy limitadas, pobres, o basadas en la autarquía, en el autoconsumo, que solo muy de vez en cuando se afluía a un pequeño mercado, intercambiar lo que nos sobraba, pero luego volvíamos a nuestras granjas, caseríos, etc. Así hasta que en determinadas circunstancias algunos se dan cuenta de que se puede solventar el problema de la doble coincidencia de necesidades demandando a cambio de lo que uno tiene un medio de intercambio, no para consumir o como factor de producción, sino porque intuimos empresarialmente que es tan mayor su frecuencia de intercambio en el contexto en el que vivo, que me será mucho más fácil luego encontrar a alguien que quiera desprenderse de lo que yo precisamente necesito. Y veíamos que eso en el Antiguo Egipto fue el trigo, en Mesopotamia cabezas de ganado, en Fenicia piezas metálicas, en la América precolombina granos de cacao, en la América del Norte las conchas de esos moluscos que llevaban como cota de malla los jefes de las tribus de los indios en las películas adorables que nos endulzaron nuestra niñez, en los westerns, y así sucesivamente. Y en la medida en que esa estrategia de mandar un medio de intercambio tiene éxito, es copiada por oleadas sucesivas de seres humanos que se apuntan al carro y dicen, anda, pues yo también voy a demandar trigo, aunque no lo necesite porque estoy harto, porque sé que luego ofrezco trigo y encuentro muy fácil lo que yo necesite. Y entonces, una segunda oleada de seres humanos, una tercera, va haciendo que la frecuencia de ese medio de intercambio cada vez sea más generalizada. Y cuando ya se generaliza del todo una sociedad, entonces surge el dinero. Obviamente, explica Menger, siempre el dinero tiene que partir de un bien que primeramente tuvo demanda como bien de consumo o como factor de producción, como puede ser, por ejemplo, el oro. Pero empieza luego a solapar una demanda adicional como medio de intercambio y llega después de X generaciones a una circunstancia en la que la mayor parte de la demanda de ese bien es como medio de intercambio y solo una parte prácticamente irrelevante como bien de consumo o factor de producción. Cuando el medio de intercambio se generaliza y se utiliza por todos, ya surge el concepto de dinero. Y el dinero, queridos alumnos, es una institución social, al igual que el derecho, la moral. El lenguaje que hablamos no ha sido inventado por nadie, ha surgido de una manera evolutiva y consuetudinaria a lo largo de periodos extensísimos de la historia en los que han participado generaciones y generaciones, millones y millones de seres humanos. Y así veremos cómo evolutivamente el dinero elegido libremente por la humanidad ha sido el oro. Hasta que prácticamente ayer Papá Estado nos lo expropió y nos lo sustituyó por una mierda para limpiarse el culo, que es el papel moneda. Ya veremos por qué, en qué circunstancias y qué objetivo tuvieron, qué pretendían hacer con esto, que es manipular nuestras vidas, engañarnos, comprar votos, subsidios, financiar guerras, conflictos, etc. ¡La casta, carajo! Lo digo parafraseando a mi dilecto discípulo, es el único que he tenido hasta ahora que llegó a presidente, jefe de Estado de una nación, Javier Milei. Luego, el dinero es resultado de ese proceso evolutivo y es la institución social por excelencia. ¿Por qué motivo? Porque cuando surge el dinero se multiplican exponencialmente los intercambios, que son las interacciones entre los seres humanos, y son en esas interacciones entre los seres humanos
donde depuramos el lenguaje. Lo que eran dialectos que se hablaban a nivel de unos pequeños valles, ahora se generaliza en un lenguaje para entendernos, tú qué vendes, yo qué compro, etcétera. Se multiplican las familias, las uniones, los matrimonios, los hijos. Surge la moral, lo que está bien, lo que está mal, lo tenemos implícitamente, minoritariamente dentro, pero al interactuar con otros lo desarrollamos todavía más. Se valora la reputación, que piense que nos portamos bien. Surge el derecho, el respeto a la vida, la posesión pacíficamente adquirida, el cumplimiento de las promesas y contratos. Todas las instituciones sociales de las que depende la civilización, ninguna de ellas ha sido creada deliberadamente por el ser humano, ni mucho menos el resultado de un supuesto contrato social. Todas surgen de manera evolutiva y consuetudinaria. Sin duda alguna son resultado de la interacción de millones de seres humanos, pero no han podido ser diseñadas deliberadamente por ningún ser humano o grupo de seres humanos, por sabios e inteligentes que sean, porque ninguno de ellos dispone de la capacidad mental necesaria para incorporar el inmenso volumen de conocimiento, experiencia e información práctica que agrupa cada una de esas instituciones. Sea el derecho, sea la moral, sea la familia, sea el lenguaje. El castellano no lo ha inventado nadie, no es el resultado de un contrato social, ni el inglés ni el francés, sea la institución social por excelencia, que es el dinero. Y el dinero no solo soluciona el problema de la doble coincidencia de necesidades, sino que además permite hacer frente a las consecuencias de una de las características más íntimas de nuestra naturaleza humana, que es nuestra capacidad creativa como empresarios. Somos capaces continuamente de descubrir nueva información o conocimiento, y eso hace que el futuro no sea un porvenir, sino, queridos alumnos, el futuro es un por hacer, y es ineradicablemente incierto, aunque podemos enfrentarnos al mismo gracias a las instituciones sociales. El derecho, el lenguaje, nos ponemos de acuerdo, somos buenas personas. Digo que cuando estas manecillas coincidan a las 7, mañana estaremos aquí, eventualmente, pero es ineradicablemente incierto. Y es incierto ineradicablemente porque dependen de una información o conocimiento empresarial que todavía no se ha generado. No somos pingüinos, que aquello que sabemos se repita día tras día, sino que somos entidades continuamente creativas. Lo que suceda mañana dependerá de un conocimiento que aún no ha sido creado empresarialmente, luego es incierto. Y la única manera de enfrentarnos a la incertidumbre es mantener, en la medida de lo humanamente posible, todas las alternativas abiertas para poder, una vez que se dilucide lo que va a pasar, reaccionar adecuadamente. Y solo el dinero nos permite hacer frente a la incertidumbre ineradicable del futuro, porque al mantenernos en liquidez, una vez que sepamos lo que va a pasar, ya podremos. Si yo no sé si me voy a casar o no, si voy a necesitar un piso o no, si voy a sacar una empresa adelante o no, etcétera, me mantengo en liquidez, porque una vez que se dilucide, si me dice fulanita que sí, y que entonces ya con el dinero ya podré pagar la boda, etcétera. Pero si resulta que no tengo unidades, no estoy en tesorería, no puedo hacer frente a la incertidumbre ineradicable. Y mañana salimos de casa con 10 eurillos, porque tenemos más o menos la idea de que con eso afrontaremos los gastos del día, y normalmente metemos otros 5 para imprevistos. No hacemos así. Es una manera también muy intuitiva de decir que hacemos frente a la incertidumbre, a lo imprevisto. El dinero es la institución social por excelencia. Soluciona el problema de la doble coincidencia de necesidades que plantea el Tversky y que hace que las interacciones humanas sean reducidas al mínimo. Pues el dinero implosiona las interacciones humanas y con ello el resto de las instituciones sociales, y además permite que hagamos frente a la incertidumbre ineradicable del futuro que nos rodea. Es el resultado de un proceso social protagonizado por seres humanos que descubren oportunidades de ganancia, es decir, por empresarios. No sabemos los nombres y apellidos de aquellos a los que más debemos nuestra vida. No ha sido el resultado de un acuerdo ni de un contrato social. Y además es un proceso competitivo, porque durante esos periodos de la historia diversos medios de intercambio competían unos con otros para ver cuál preponderaba. Pero el dinero... ¿Dónde está mi moneda? Aquí. Pero el dinero cumple mejor su función conforme más generalmente se ha aceptado. Igual que el lenguaje. Y de acuerdo que
En el momento más brillante de la humanidad, a partir de la Revolución Industrial, preponderó en todo el mundo el oro, pero luego después implosionó, nos lo expropiaron los gobiernos, nos sustituyeron por papel moneda, volvimos al nacionalismo monetario, eso tuvo un coste social tremendo, financiación de guerras mundiales, genocidios, cámaras de gas, conflictos, violencia, socialismo, sindicalismo, etcétera. A pesar de todo, Vivaqueó y pudo sobrevivir con la ventana de la libertad mínimamente abierta y avanzar la civilización, mucho más conforme más libertad había, pero siempre dando pasos para atrás, como en Argentina, Venezuela, Cuba, etcétera, la Unión Europea ahora con toda esa regulación, mitos absurdos, etcétera, y así al final, bueno, nos volvemos a unir y surge el euro, pero no sé, el proceso de competencia y de tendencia asintótica hacia que prevalezca una única unidad monetaria, porque conforme solo exista una, más se multiplican los intercambios, es un proceso que sigue vivo hoy en día, y vemos que hay competencia entre el dólar, el euro, etcétera, en lo que a monedas se refiere, el yuan, y luego potencialmente las monedas expropiadas por el Estado, que han sido desmonetizadas, como el oro, etcétera, están ahí en la recámara, incluso otras de las que se habla, que muy difícilmente podrán llegar a ser dinero, como el Bitcoin, etcétera. Luego es un proceso competitivo, y lo mismo pasa con el idioma. El idioma tanto más cumple su función conforme más número de seres humanos lo hablen, y por eso el inglés es la lengua franca en el ámbito comercial, en el ámbito mundial, en el ámbito académico, en el ámbito económico y de los negocios. Y los chinos, los franceses, los alemanes se entienden en inglés, igual que hace pocos siglos se entendían en latín. Y esto de ir para atrás y de que no, mi lengua, yo tengo que saber vasco y tengo que saber catalán, etcétera, es ir para atrás, es ir para la de las cavernas, es ir contra la evolución de la institución social, y mucho más inventarme una institución nueva, como puede ser en el ámbito del lenguaje el esperanto. Usted habrá inventado el idioma perfecto, pero solo lo hablan 4 cretinos en sus congresos todos los años. Seguimos hablando de los lenguajes imperfectos tipo español, inglés o chino. Bien, aquí lo vamos a dejar como introducción al tema del dinero. Veremos mañana las características del dinero y luego la semana que viene oferta y demanda de dinero y el reparto de dinero en clase. Muchas gracias y hasta mañana.